La economía china se está derrumbando. Algunas ciudades chinas son extremadamente baratas debido al colapso del mercado inmobiliario del país en los últimos años. Su recuperación económica iba a ser el objetivo principal de este año. Más bien, la crisis de la deuda es un nuevo problema al que se enfrenta el Partido Comunista. Los fondos de nuestro gobierno local se están agotando. Se están aplicando recortes salariales a determinados funcionarios empleados por el gobierno chino. Mientras tanto, se está llevando a cabo una campaña de represión en China. Esta vez, las grandes empresas están en el punto de mira. Los gigantes tecnológicos están siendo sancionados y restringidos. ¿Por qué está sucediendo todo esto? China está atravesando una grave crisis fiscal. El gobierno en su conjunto corre peligro de colapsar debido a la gravedad de la situación. No hay compensación para los funcionarios públicos. Mientras las empresas son objeto de duras medidas represivas, los gobiernos locales se ahogan en una deuda de billones de dólares. Para colmo, el colapso del mercado inmobiliario agrava la situación. ¿Cómo han podido empeorar tanto las cosas en tan poco tiempo? Esa es la pregunta. En este video descubriremos por qué el sistema fiscal chino es tan defectuoso y cómo afecta tanto a China como al resto del mundo. En primer lugar, la forma más sencilla de describir el dilema fiscal de China es que el país no recauda suficientes impuestos. El gobierno utiliza esos ingresos para financiar el tren de alta velocidad, las carreteras, las escuelas, los hospitales e incluso los barcos que vigilan el mar de la China meridional. Por lo tanto, sí, es bastante significativo. A China le resulta más difícil abordar cuestiones económicas importantes cuando disminuye la inversión extranjera y, como pronto se observará, las deficiencias del sistema están empezando a salir a la luz. El hecho de que el PIB de China creciera un 5,4% en los 3 primeros meses de 2025 hace que esta situación sea extremadamente intrigante. A pesar de este aumento, el gobierno recaudó un 3,5% menos de ingresos fiscales durante esos meses que en 2024. Esto supone una pérdida de alrededor de 23.800 millones de dólares estadounidenses, o 164.000 millones de yuanes. El gobierno está perdiendo una cantidad significativa de dinero, lo que explica por qué se apresura a encontrar un equilibrio entre el crecimiento y un presupuesto más restringido. Además, no hay que dar por sentado que esto solo ocurrirá una vez. Desde finales de 2023, los ingresos fiscales de China han ido disminuyendo, incluso si se prevé un crecimiento económico general. Sin embargo, ¿cómo es eso lógico? ¿Cómo es posible que la economía se expanda cuando los ingresos fiscales están disminuyendo? Hablemos primero de eso, y luego entraremos en la historia de toda esta cuestión fiscal. Ahora bien, cuando alguien critica el PIB de China, el PCCH se enfada mucho. De hecho, el PCCH decidió ocultar gradualmente sus datos económicos cuando todo el mundo empezó a señalar los datos fiscales para demostrar que el PIB chino no estaba aumentando. Así es como actúa el PCCH. Difunde mentiras y oculta la verdad. El gobierno chino gasta 30.000 millones de dólares al año en propaganda, tanto a nivel nacional como internacional. Si no fuera por vosotros, no tendríamos ninguna posibilidad de desenmascarar sus mentiras. La verdad es lo que tenemos, no miles de millones, ni siquiera millones. Y tiene un poder mayor. Que se cuente esta historia, que se reflexione sobre ella y se recuerde, porque la conciencia es el primer paso hacia la verdad. En pocas palabras, no todo experimentó el mismo nivel de desarrollo en la economía china durante el primer trimestre de este año. No es que todas las empresas o personas estuvieran bien. Más bien, una parte significativa del aumento del 5,4% se debió a ciertos factores, como que los fabricantes produjeron toneladas de mercancías al doble de velocidad de lo habitual para enviarlas al extranjero. ¿Cuál es la prisa? ¿Recuerdan que Estados Unidos impuso nuevos aranceles a las importaciones chinas que debían entrar en vigor en abril de 2025?
Como las empresas chinas sabían que surgirían nuevos problemas una vez que entraran en vigor, trataron de sacar sus productos antes de que lo hicieran. Dado que las exportaciones contribuyen en gran medida al PIB, la economía pareció más fuerte como resultado. Sin embargo, aquí está el quid de la cuestión. Las fábricas no necesariamente ganan más dinero ni pagan más impuestos solo porque estén ocupadas. Además, eso no implica que los ciudadanos de a pie gasten más, lo cual es importante en términos de fiscalidad. Por lo tanto, aunque el PIB aumentara, el tipo de crecimiento que llena las arcas del gobierno no fue tan fuerte, por lo que se produjo una caída del 3,5%. Ahora que hemos aclarado esto, demos un paso atrás y examinemos los orígenes de la terrible situación fiscal de China. La devastadora crisis fiscal es un problema que viene de lejos, arraigada en la evolución del sistema fiscal chino y en el conflicto entre Pekín y los gobiernos locales. Lleva décadas creciendo. Comprender estos fundamentos históricos es esencial para comprender de forma global la crisis, ya que sentaron las bases del desastre actual. Dado que los gérmenes de la crisis se sembraron allí, comencemos por el desarrollo del sistema fiscal chino. El sistema fiscal era sencillo en la década de 1950, cuando China estaba desarrollando su economía socialista. Dado que la mayoría de las empresas eran propiedad del gobierno, los impuestos no eran una preocupación importante. Más bien, las empresas estatales simplemente enviaban sus ganancias a Pekín. Sin embargo, a finales de la década de 1970, las cosas comenzaron a cambiar. Bajo el mandato de Deng Xiaoping, China estaba abriendo su economía y alejándose de una economía planificada para orientarse hacia una economía de mercado. Para financiarse, el gobierno necesitaba una estructura fiscal legítima en lugar de depender únicamente de los beneficios de las empresas. Para seguir el ritmo de una economía en expansión, en la década de 1980 se introdujeron nuevos impuestos, como los que gravan los productos y las empresas. Al principio, el sistema era un poco desorganizado. Los gobiernos locales recaudaban los impuestos, pero a menudo se quedaban con la mayor parte del dinero. Como resultado, a Pekín le resultaba difícil financiar grandes proyectos de infraestructura o la seguridad nacional. En 1994, Pekín se hartó de esta inestabilidad. Para hacerse con el poder, el gobierno central llevó a cabo una importante reforma fiscal. Dividió los impuestos en 3 categorías. Los aranceles aduaneros y otros impuestos centrales se enviaban directamente a Pekín. Los impuestos sobre la propiedad y otros gravámenes locales seguían en manos de las provincias. Además, los impuestos comunes se dividían entre ambos, como el IVA, impuesto sobre el valor añadido de los bienes. Este cambio fue revolucionario. Alrededor del 55% de los ingresos fiscales totales iban a parar a Pekín, y el resto a los gobiernos locales. Parece razonable, pero hay una trampa. El 70% de los gastos, incluidos los de carreteras, escuelas y hospitales, eran ahora responsabilidad de los gobiernos locales. Tenían más facturas que pagar, pero menos dinero. Pekín se comprometió a utilizar transferencias para devolver parte del dinero como compensación. Sin embargo, esos pagos solían ser insuficientes o se realizaban con retraso. El desequilibrio de poder resultante de este desajuste es uno de los principales factores que han contribuido a la crisis actual. Además de modernizar el código tributario, la reforma de 1994 colocó a los gobiernos locales en una posición difícil y los obligó a idear formas innovadoras de recaudar fondos. Esto nos lleva al conflicto que ha dado forma a esta crisis entre Pekín y los gobiernos locales. Pekín aumentó los controles fiscales tras la reforma de 1994 y los gobiernos locales perdieron autoridad sobre importantes fuentes de ingresos, como los impuestos a las empresas. No tuvieron más remedio que depender de lo que Pekín les devolviera. El dinero no era el único factor en juego. También tenía que ver con el poder.
Los gobiernos locales se sentían presionados para realizar el trabajo pesado con una mano atada a la espalda. A pesar del deseo de Pekín de contar con una estructura poderosa y centralizada para mantener la unidad nacional, los gobiernos locales comenzaron a buscar soluciones para hacer frente a la situación. Tenían que ser ingeniosos, ya que no podían subir los impuestos sin la aprobación de Pekín. Algunos recurrieron a gravámenes, como cobrar a las empresas por permisos o licencias. Otros obtuvieron préstamos a través de entidades financieras especiales, que eran negocios en la sombra que podían hacerlo sin que quedara registrado en los libros oficiales del gobierno. Estos vehículos financieros se utilizaron ampliamente durante la década de 2000, lo que permitió a los gobiernos locales pedir prestados miles de millones de dólares para construir nuevas ciudades relucientes. Aunque a Pekín no le gustaba, lo aceptó porque promovía la expansión económica. Con un crecimiento del PIB del 10% anual y toda esa construcción, la economía china crecía y el país parecía imparable. Sin embargo, este frenesí de endeudamiento era como intentar construir una casa sobre arena. Estas deudas se convirtieron en un gran problema cuando la economía se ralentizó y el sistema fiscal fue incapaz de compensar la diferencia. Como resultado, se inició una crisis que aún continúa. Básicamente, se puede afirmar que una de las principales razones por las que la crisis es tan grave en este momento es la tensión entre la demanda de control de Pekín y la desesperación de los gobiernos locales. Luego vinieron las ventas de terrenos, y ahí fue cuando todo se fue realmente al traste. A medida que las ciudades chinas se expandían en la década de 1990, los gobiernos locales descubrieron una solución a su crisis financiera: vender terrenos a promotores inmobiliarios. Así es como sucedió. En China, todos los terrenos son propiedad del gobierno, pero los funcionarios locales tienen la autoridad de arrendarlos a promotores durante décadas. Cuando construían oficinas, centros comerciales o pisos, los promotores pagaban grandes sumas de dinero por adelantado y los gobiernos locales utilizaban ese dinero para financiar todo, desde escuelas hasta autopistas. La venta de terrenos se había convertido en algo muy importante en la década de 2000. En 2020, representaba más del 40% de los ingresos de los gobiernos locales, frente a aproximadamente el 30% en 2010. Como un cajero automático que no deja de escupir dinero, asciende a miles de millones de dólares al año. Impulsadas por esta bonanza de la venta de terrenos, ciudades como Shanghái y Shenzhen surgieron como potencias mundiales, con rascacielos surgiendo por todas partes. Sin embargo, como era de esperar, este diseño tenía un gran defecto. Los gobiernos locales se volvieron adictos a la venta de terrenos. Dependían en gran medida de esta inyección de ingresos puntuales en lugar de desarrollar una estructura fiscal sólida con elementos como los impuestos sobre la renta o los impuestos sobre la propiedad. El sistema chino seguía siendo deficiente en áreas como los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre la propiedad, que generan ingresos constantes en otros países. Por ejemplo, los impuestos sobre la renta de las personas físicas solo representaban aproximadamente el 7% de los ingresos fiscales totales en 2020, mientras que en Estados Unidos y otros países representan el 40%. Y el gobierno permitió que la venta de terrenos cubriera el déficit en lugar de abordar este problema. En aquel momento era una decisión sencilla. Al fin y al cabo, cuando todo el mundo obtenía dinero de la venta de terrenos, ¿por qué cambiar el código fiscal? Cuando el mercado inmobiliario estaba en auge, era fantástico porque los promotores compraban terrenos a un ritmo vertiginoso y los precios subían. Sin embargo, esta miopía condujo a una catástrofe a largo plazo. La forma en que las políticas financieras anteriores contribuyeron a este problema es otro elemento del rompecabezas histórico. China se enfrentó a una dificultad importante tras la crisis financiera mundial de 2008. Las exportaciones, de las que dependía China, disminuyeron rápidamente al colapsar la economía mundial.
El gobierno inyectó billones de yuanes en la economía como parte de una enorme estrategia de estímulo para mantener el crecimiento. Para crear infraestructuras, se ordenó a los gobiernos locales que pidieran préstamos y gastaran el dinero. Imagínese nuevas ciudades, aeropuertos y autopistas. Era como magia. Mientras otras naciones permanecían en recesión, la economía china se recuperó y creció entre un 9% y un 10% en 2009. Pero todo ello tuvo un precio. Los gobiernos locales pidieron prestado mucho más de lo que podían gestionar a través de esos mecanismos financieros, dado que respaldaban sus préstamos con los ingresos futuros de la venta de terrenos, una gran parte de su deuda, que en 2015 ascendía a más de 40 billones de yuanes, estaba vinculada a la venta de propiedades. Este frenesí crediticio no se limitó a 2008, sino que se convirtió en una tendencia. Pekín obligó a los gobiernos locales a aumentar el gasto cada vez que la economía flaqueaba, a menudo vendiendo terrenos y solicitando préstamos. Para demostrar al mundo que eran una superpotencia, los responsables políticos chinos de la década de 2010 trataron de mantener un rápido crecimiento del PIB. Los líderes locales continuaron construyendo y vendiendo terrenos porque se les evaluaba en función de su capacidad para expandir las economías locales. Como resultado, promotores como Evergrande pidieron prestados miles de millones de dólares para comprar terrenos y construir pisos, lo que provocó una burbuja en el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario chino representaba el 25% de su PIB en 2020, una cifra significativamente superior a la de la mayoría de los demás países. Sin embargo, cuando la burbuja empezó a estallar en 2021, los gobiernos locales se quedaron con el muerto. Los promotores inmobiliarios se declararon en quiebra y las ventas de terrenos cayeron un 40%. El sistema fiscal no pudo cubrir el déficit, ya que el dinero se agotó, pero las deudas no. Esto se vio agravado por el hecho de que las políticas anteriores ignoraban la necesidad de una estructura fiscal equilibrada. China se centró en impuestos fáciles de recaudar, como el impuesto sobre el valor añadido de los bienes. En las décadas de 1990 y 2000, se ignoraron impuestos comunes en otros países, como el impuesto sobre la propiedad nacional, que podría proporcionar a las ciudades una fuente de ingresos constante. Esto no creó una estructura capaz de resistir tiempos difíciles, pero funcionó mientras la economía estaba en auge y las empresas producían bienes. Por ejemplo, una parte importante de los ingresos procedía de los impuestos sobre el consumo, que se aplicaban a artículos como los automóviles y los cigarrillos, pero que disminuyen cuando la gente deja de gastar. Tanto los ingresos fiscales como el consumo disminuyeron durante la pandemia de 2020. Aunque el objetivo de estas medidas era mantener el crecimiento económico, dejaron el sistema fiscal vulnerable e incapaz de sostener al gobierno en caso de que se desplomaran las ventas de terrenos. Ahora que sabemos qué ha causado el problema al que nos enfrentamos, examinemos los elementos que lo siguen agravando. Comencemos por la deflación, el asesino silencioso de la economía china. Cuando todos los precios siguen bajando, se produce la deflación. Los productos más baratos pueden parecer fantásticos, pero para un país como China son actualmente una calamidad. Las empresas pierden dinero en todo lo que venden a medida que bajan los precios. No pueden invertir en nuevas empresas, pagar a sus empleados ni saldar sus préstamos si tienen menos dinero. Además, las empresas en dificultades pagan menos impuestos, lo que priva al gobierno de fondos. En China, esto es lo que está ocurriendo realmente. El índice de precios al productor, que mide los precios que las empresas cobran por los artículos, lleva años en territorio negativo. El índice de precios al productor de China cayó un 2,5% interanual en marzo de 2025, por debajo de la reducción del 2,3% prevista. Este descenso es un reflejo de las persistentes dificultades económicas. Esto implica que las fábricas están perdiendo dinero en artículos como la electrónica, el acero y la ropa, lo que está devastando sus resultados. Pero no solo las fábricas.
La gente es reacia a gastar cuando hay deflación. ¿Por qué comprar ahora si crees que los precios bajarán mañana? En lugar de ir de compras, ahorran su dinero y lo guardan debajo del colchón. En China, donde el gasto de los consumidores ya es bajo, esto es un problema importante. Las ventas minoristas apenas alcanzaron un crecimiento del 2% en 2024, el peor crecimiento en décadas. Cuando los consumidores dejan de comprar, las empresas venden menos y la economía en su conjunto se ralentiza. Al circular menos dinero por el sistema, la recaudación fiscal del gobierno se ve afectada. Solo en 2023, los impuestos sobre el valor añadido, que se derivan de la venta de bienes, disminuyeron un 8%. Las arenas movedizas son similares a la deflación. A las empresas y al gobierno les resulta más difícil escapar a medida que bajan los precios. Además, el gobierno no puede pagar sus deudas debido a la disminución de los ingresos fiscales, lo que agrava el problema. La pregunta ahora es ¿qué está causando esta deflación? La debilidad de la demanda es un factor importante. Los consumidores chinos no gastan porque les preocupa perder su empleo, sus préstamos o el valor de sus ahorros. Además, hay menos demanda de productos chinos en todo el mundo. Debido a sus propios problemas económicos y conflictos, países como Estados Unidos y los países europeos están comprando menos. Como hay demasiados productos y pocos compradores, las empresas chinas reducen los precios para vender lo que pueden. Sin embargo, el ciclo deflacionario se ve alimentado por esos precios más bajos, lo que reduce aún más los ingresos fiscales y los beneficios. La capacidad de financiación de China se está viendo gravemente debilitada por este círculo vicioso, que está agravando el dilema fiscal. Pasemos ahora a analizar el colapso del mercado inmobiliario. Otro problema persistente que está agravando el dilema fiscal. Los gobiernos locales comenzaron a colapsar en 2021, cuando grandes promotores inmobiliarios como Evergrande y Country Garden se declararon en quiebra, ahogados por una deuda que no podían pagar. Ese dinero desapareció instantáneamente cuando los promotores dejaron de comprar terrenos. Como resultado, tuvieron que depender de ese sistema fiscal sin desarrollar para obtener ingresos y luchar por pagar lo necesario. Las industrias relacionadas también se vieron gravemente afectadas por la caída del sector inmobiliario. Debido a la falta de demanda de nuevos edificios, los productores de acero, los proveedores de mobiliario y las empresas de construcción han comenzado a despedir empleados. Como consecuencia, habrá menos puestos de trabajo y menos ingresos fiscales. El aumento del desempleo ha afectado a los ya escasos ingresos del gobierno por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Además, millones de familias que invirtieron su dinero en apartamentos se han quedado con viviendas a medio construir o con menos valor. Como resultado, son menos propensos a gastar, lo que agrava el problema de la deflación que hemos comentado anteriormente. La catástrofe de la deuda también se ve agravada por el colapso del sector inmobiliario. Las ventas futuras de terrenos se utilizaron como garantía para los grandes préstamos contraídos por los gobiernos locales. En la actualidad, estos no pueden devolver los préstamos debido a la falta de ingresos por la venta de terrenos. A los gobiernos les resulta cada vez más difícil mantener las luces encendidas, ya que los bancos se muestran inquietos y se niegan a conceder más préstamos. La oferta de 1,5 billones de yuanes en transferencias en 2023 fue un intento del gobierno central de intervenir, pero es como poner una tirita en una pierna rota. El declive del mercado inmobiliario es mucho más que el simple hecho de que haya edificios vacíos. Es un desastre que está asfixiando el sistema fiscal, destruyendo puestos de trabajo y aumentando la carga de la deuda de una economía ya tambaleante. Bien, centrémonos en la agresiva recaudación de impuestos que caracteriza este problema fiscal. El gobierno chino necesita dinero urgentemente porque no tiene otras fuentes de ingresos. Por ello, está adoptando una postura dura contra la evasión fiscal y las lagunas legales. Suena razonable, ¿no? Pero aquí está el quid de la cuestión.
Estas medidas son tan duras que están frenando el crecimiento y asustando a las empresas. Las más afectadas son las pequeñas y medianas empresas, que representan más de la mitad de los ingresos fiscales de China y casi el 80% de los puestos de trabajo urbanos. El gobierno ha impuesto multas elevadas, exigido el pago de impuestos atrasados y aplicado nuevas normas y auditorías. Por ejemplo, las empresas se apresuran a cumplir las normas más estrictas que las autoridades fiscales han impuesto en los últimos años en todo, desde el impuesto de sociedades hasta el IVA. Algunas empresas se enfrentan a auditorías inesperadas que investigan años de registros financieros, especialmente en los sectores de Internet y el comercio minorista. Esta estrategia combativa está fomentando una cultura del miedo. Las empresas se muestran reacias a invertir o contratar personal por temor a que aparezca el recaudador de impuestos. Algunas están reduciendo gastos, despidiendo a empleados o cerrando sus puertas por completo. Solo en 2024 cerraron más de 500,000 pequeñas empresas, en parte debido a estas exigencias fiscales. A largo plazo, esto se traducirá en menos puestos de trabajo y menos ingresos fiscales, justo lo contrario de lo que quiere el gobierno. Las grandes empresas tampoco están a salvo. Los fabricantes y los gigantes de la tecnología de la información están sujetos a regulaciones más estrictas, como el impuesto sobre la renta de las sociedades, que ha aumentado del 15% al 25% para determinadas empresas en los últimos años. Incluso los ingresos extranjeros están en el punto de mira del gobierno, lo que dificulta la capacidad de las empresas para expandirse a nivel internacional. Peor aún, la capacidad de recuperación de la economía se ve obstaculizada por esta agresiva recaudación. Las empresas que reducen o cierran sus operaciones compran menos a los proveedores, lo que repercute en la cadena de suministro. Al haber menos actividad económica que grabar, se reducen aún más los ingresos del gobierno. Los inversores extranjeros, que consideran que China es un entorno peligroso para hacer negocios, también se están alejando debido a las medidas fiscales. En 2024 solo se recaudaron 350,000 millones de yuanes, la cifra más baja en 30 años en materia de inversión extranjera directa. El menor crecimiento, la disminución del empleo y, ¿cómo era de esperar? La reducción de los ingresos fiscales son el resultado de la menor inversión. La situación se ve agravada por la desesperación del gobierno. Cuanto más se comprime, más se perjudica la economía, lo que agrava la crisis fiscal. Analicemos ahora las ramificaciones económicas y globales del dilema fiscal de China, un desastre que afecta no solo a China, sino al mundo entero. Las consecuencias de este problema, que tiene su origen en un sistema fiscal disfuncional y en la disminución de los ingresos, son graves. Los servicios públicos se están colapsando. El comercio está en caos. Las naciones se apresuran a reaccionar y una desaceleración o incluso una recesión en toda regla es una posibilidad real. Así que agárrense fuerte, porque se trata de un problema enorme que nos afecta a todos. Comencemos por analizar las alarmantes formas en que se están reduciendo o cerrando los servicios públicos. Los gobiernos locales comienzan a recortar gastos en partidas como la sanidad, la educación e incluso los servicios básicos cuando no pueden hacer frente a sus obligaciones y no disponen de ingresos fiscales para cubrir las facturas subvencionadas. En varios lugares, los hospitales están cerrando pabellones enteros o reduciendo el horario. El gasto de los gobiernos locales en sanidad se redujo en 2023, lo que disminuyó el acceso a la atención médica de millones de personas. Los servicios civiles, como los empleados públicos, los agentes de policía y los bomberos, están sufriendo retrasos en el pago de sus salarios o recortes en sus prestaciones en algunos lugares. El tamaño de las clases se está disparando en regiones menos ricas como Guizhou debido a la falta de fondos para contratar personal adicional. Los niños tienen ahora que viajar horas hasta la ciudad más cercana, ya que algunas escuelas han cerrado.
En 2024, el gasto en educación se redujo en un 8%. Y no se trata solo de estadísticas. Los niños están perdiendo la oportunidad de un futuro mejor. Lo siguiente es la infraestructura básica. Los autobuses públicos circulan con menos frecuencia. Las carreteras no se reparan y algunas ciudades tienen problemas para mantener el alumbrado público. El hecho de que personas reales estén perdiendo el acceso a servicios de los que dependen es más grave que un simple problema burocrático. Como resultado, las personas se sienten cada vez más frustradas al ver cómo sus comunidades se desmoronan debido a esta crisis financiera. Dado que la agitación en China está provocando una caída en picado de los mercados mundiales, centrémonos ahora en las perturbaciones comerciales. Con el 30% de la producción mundial y una parte significativa del comercio global, China es más que una simple nación, es la fábrica del mundo. Cuando su economía se tambalea, todo el mundo se ve afectado. El crecimiento de China se está viendo frenado por el problema fiscal, ya que los gobiernos locales están reduciendo el gasto y los ingresos fiscales están disminuyendo. Debido a la débil demanda interna e internacional, las fábricas podrían empezar a producir menos. Esto también podría verse influido por la disputa arancelaria con Estados Unidos. Los países que dependen de las exportaciones de China, como los que importan productos electrónicos de Shenzhen o ropa de Guangzhou, se verán afectados si el país produce menos bienes. La peor caída de las exportaciones chinas después de la crisis financiera de 2008 se produjo en 2024, cuando descendieron un 5%. Las cadenas de suministro se están viendo interrumpidas, lo que dificulta a las empresas de todo el mundo la obtención de las piezas que necesitan. Luego está el aspecto de las materias primas. Toneladas de acero, cobre y petróleo fueron consumidas en su día por el boom de la construcción en China, impulsado por la compra de terrenos. Sin embargo, la construcción se ha estancado desde el colapso del mercado inmobiliario. Como resultado, se reduciría la demanda de materias primas, lo que afectaría negativamente a países como Canadá, Brasil y Australia. Alrededor del 20% del PIB de Australia proviene de los envíos de mineral de hierro a China, que cayeron un 15% en 2024. La disminución de la demanda energética de China también está provocando fluctuaciones en los precios del petróleo. Aquí están en juego los puestos de trabajo en los puertos o en las ciudades mineras que dependen de la demanda china. No se trata solo de cifras. La situación está empeorando debido al conflicto comercial con Estados Unidos. Este país impuso aranceles del 145% a los productos chinos en 2025. El comercio se está viendo asfixiado por estos impuestos y restricciones, que están encareciendo el coste de todo, desde las piezas de automóviles hasta los teléfonos inteligentes. La crisis fiscal en China está tensando el nudo que forman las redes de suministro mundiales. Hablemos ahora de la respuesta internacional. Otros países no se limitan a observar esta crisis, sino que están respondiendo de formas que podrían cambiar el rumbo de la economía mundial. Los mercados internacionales se vieron sacudidos cuando los ingresos fiscales de China comenzaron a caer en picado. Las bolsas alemana y japonesa, que dependen de China como base manufacturera, se vieron afectadas, con caídas del 8% en los índices en 2024. Las naciones se apresuran a defenderse. Por ejemplo, Japón está presionando a las empresas para que trasladen sus fábricas de China a países como Vietnam o la India. Las empresas están cada vez más preocupadas por la imprevisibilidad de China, lo que está impulsando el movimiento de relocalización. Según el 30% de las empresas japonesas que operaban en China en 2024, estaban reduciendo sus actividades debido a las consecuencias económicas de la situación fiscal. Al reducir su dependencia de los productos chinos mediante aranceles y sanciones, Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos de desacoplamiento. Se trata de una respuesta clara al deterioro de la economía china, agravado por la situación fiscal, que va más allá de la política. La reacción en Europa es más errática. Alemania aboga por la reducción del riesgo,
o la disminución de la dependencia de las cadenas de suministro chinas, pero quiere mantener las relaciones comerciales con China. En un esfuerzo por diversificarse y alejarse de China, la UE comenzó a negociar nuevos acuerdos comerciales con el sudeste asiático en 2024. Los países en desarrollo, como los de África, también están inquietos. Su infraestructura ha sido financiada en gran medida por China, pero a medida que disminuyen sus ingresos fiscales, los préstamos son cada vez menos accesibles. Los préstamos extranjeros de China disminuyeron un 50% en 2023, lo que ha dado lugar a proyectos a medio terminar, como las carreteras de Kenia. Todos los países están tomando medidas para protegerse de la crisis china, lo que hace que la respuesta internacional se asemeje a una partida de ajedrez global. Dado que este es el aspecto más preocupante, analicemos ahora la posibilidad de una desaceleración o recesión. La economía china ya se está desacelerando y se prevé que en 2025 alcance su nivel más bajo en décadas. Fuera de la epidemia, con un 4%. Una de las principales causas es la crisis fiscal. Debido a las restricciones financieras, los gobiernos locales están reduciendo sus gastos en servicios e infraestructuras, lo que ralentiza el crecimiento. La deflación y las rigurosas auditorías fiscales también están afectando a las empresas. El problema es que una recesión china no se quedaría en China. Toda la economía está interconectada y, dado que China representa el 18% del PIB mundial, sus problemas afectan a todo el mundo. Las redes de suministro mundiales podrían paralizarse por completo si los fabricantes chinos continúan ralentizándose. Los clientes de Estados Unidos y Europa se verían afectados por el aumento de los precios de productos como los vehículos y la electrónica. Los mercados bursátiles mundiales podrían colapsar debido a la preocupación de los inversores por la disminución de los beneficios en caso de una recesión china. En 2025, el Banco Mundial calculó que una disminución del 1% en el crecimiento de China podría reducir el PIB mundial en un 0,5%. Eso equivale a miles de millones de dólares en pérdidas de crecimiento, comercio y puestos de trabajo a nivel mundial. Otra preocupación es el sector financiero. Debido a la caída del mercado inmobiliario y al endeudamiento de los gobiernos locales, los bancos chinos están desbordados de préstamos morosos. La quiebra de los bancos restringiría los préstamos, lo que dificultaría el funcionamiento de las empresas y hundiría aún más a China en la recesión. A medida que los bancos extranjeros con conexiones con China, como los de Singapur o Hong Kong, sufren pérdidas, esto tendría un impacto en todo el mundo. No se trata simplemente de una desaceleración. El mundo podría sumirse en una depresión como consecuencia de esta cascada de acontecimientos. De cara al futuro, sería injusto no detenerse a considerar los esfuerzos que se están realizando para solucionar este desastre y el futuro potencial del Dragón del Este. Con su deuda en rápido aumento y sus ingresos en descenso, la situación fiscal de China es un problema monstruoso. Sin embargo, Pekín no se limita a quedarse de brazos cruzados. En primer lugar, el núcleo de la estrategia de Pekín para abordar este dilema es la reestructuración fiscal. Debido a su fuerte dependencia de la venta de terrenos y a su laxitud fiscal, el sistema tributario chino es en gran parte responsable de la grave situación. Pekín está tratando de crear un sistema más estable porque es consciente de que el actual no funciona. La introducción de un impuesto nacional sobre la propiedad es una propuesta significativa. A diferencia de lo que suele ocurrir en las grandes economías, China no grava actualmente con impuestos sobre la propiedad a los propietarios de viviendas. Los gobiernos locales podrían obtener un flujo constante de ingresos gracias a un impuesto sobre la propiedad. China ha comenzado a experimentar con impuestos sobre la propiedad en algunas ciudades para evaluar la viabilidad del proyecto. Si se aplicara en todo el país, podría proporcionar fondos adicionales para apoyar los presupuestos de los gobiernos locales. ¿Suena bien? ¿No? Sin embargo, aquí es donde surgen las dudas.
Es peligroso aplicar un impuesto sobre la propiedad. Los propietarios de viviendas que ya están sufriendo la caída del mercado inmobiliario, en particular los de clase media, no están muy entusiasmados con la idea de pagar impuestos adicionales. Muchas personas compraron apartamentos a precios exorbitantes, solo para ver cómo su valor se desplomaba. Pekín teme que se produzcan protestas, y la imposición de un impuesto adicional se percibe como una bofetada en la cara. Además, es extremadamente difícil determinar el valor de los inmuebles en un país tan extenso como China. Los mercados de las grandes ciudades como Pekín y las zonas rurales son muy diferentes. Además, las iniciativas piloto avanzan lentamente. Según algunos expertos, se necesitarán 10 años para hacerlo bien. ¿Pero los gobiernos locales? Necesitan dinero hoy, no until 35. Por lo tanto, aunque un impuesto sobre la propiedad pudiera cambiarlo todo, no es una panacea, y la oposición política podría restarle eficacia. El aumento de los impuestos sobre la renta de las personas físicas es otro aspecto de la reestructuración fiscal. Alrededor del 10% de los trabajadores chinos ya pagan el impuesto sobre la renta, ya que el umbral de exención es de 60,000 yuanes, es decir, unos $8,000 al año. Pekín quiere aumentar el número de tramos impositivos y reducir ese umbral para que quienes tienen ingresos más altos paguen una parte mayor. En 2024 se introdujeron cambios en el sistema, aumentando el tipo impositivo máximo para las rentas superiores a 1,000,000 de yuanes, es decir, unos $138,000 anuales, del 45% al 50%. Esto supondría unos ingresos adicionales de 500,000 millones de yuanes al año, una suma considerable para un gobierno que necesita urgentemente financiación. Además, están utilizando la tecnología para controlar más cuidadosamente los ingresos en un esfuerzo por combatir la evasión fiscal. Gracias a estas medidas, en 2023 se recaudaron 200,000 millones de yuanes en impuestos atrasados de las rentas más altas. Aunque es un paso en la dirección correcta hacia un sistema más equitativo, esta propuesta también tiene defectos. El aumento de los impuestos sobre la renta puede disuadir a los inversores y a los empresarios. Muchos ya se muestran bastante inquietos por la economía china. En 2024, la inversión extranjera cayó a su nivel más bajo en 30 años, y el aumento de los impuestos podría agravar la situación. Además, la disminución de los impuestos sobre la propiedad y la pérdida de puestos de trabajo están ejerciendo presión sobre la clase media china. Si se les pide que paguen más, es posible que reduzcan sus ya escasos gastos. Además, la disminución del gasto provoca una menor actividad económica, lo que reduce los impuestos adicionales, como el impuesto sobre el valor añadido. Es como apretar un globo. Si se aprieta en un sitio, se hincha en otro. La reestructuración de los impuestos es una medida valiente, pero hay una línea muy fina entre aumentar los ingresos y frenar el crecimiento. Pekín está haciendo un esfuerzo, pero dada la gravedad de la crisis, estos ajustes podrían no ser suficientes. Pasemos a la reforma fiscal, que implica reconsiderar las políticas de endeudamiento y gasto de China. Una gran parte de los billones de yuanes en deuda en los que se ahogan los gobiernos locales proviene de dudosos planes de financiación que consistían en obtener préstamos garantizados con la venta de terrenos. No pueden devolverlos porque han perdido los ingresos procedentes de la venta de terrenos. El primer paso de la iniciativa de saneamiento masivo de Pekín es la sustitución de los préstamos caros por otros más baratos. Redujeron los tipos de interés en un 2% en 2024 mediante la emisión de 3 billones de yuanes en bonos especiales para pagar la deuda local. Esto da cierto margen a las ciudades, que pueden reasignar fondos a servicios como escuelas u hospitales, que sufrieron una reducción del 12% en su financiación en 2023. Es una medida sensata para ayudar a mantener las operaciones mientras se buscan soluciones a largo plazo. Pekín también está dificultando el acceso al crédito. Para quienes financian automóviles, ha endurecido la normativa.
limitando los nuevos préstamos y exigiendo una mayor transparencia. La reducción del 20% en los nuevos préstamos de los gobiernos locales en 2025 indica que están intentando superar su adicción al endeudamiento. Para aliviar la presión sobre los presupuestos municipales, el gobierno federal está asumiendo simultáneamente gastos adicionales, como la financiación de los programas nacionales de salud. Las transferencias centrales a las provincias ascendieron a 10 billones de yuanes en 2024, lo que supone un aumento del 15% con respecto al año anterior. Con el fin de evitar que los gobiernos locales se vean obligados a pagar el 70% de los gastos con solo el 45% de los ingresos, un problema inherente a la reforma fiscal de 1994. Este cambio tiene por objeto equilibrar la situación. Sin embargo, aquí está el quid de la cuestión. La crisis avanza rápidamente, mientras que la reforma fiscal es lenta. La refinanciación de la deuda es útil, pero solo retrasa la solución y no resuelve el problema de los 100 billones de yuanes. El presupuesto de Pekín está bajo presión, ya que los gobiernos locales siguen necesitando dinero y dependen de los pagos centrales ante la ausencia de ventas de terrenos. Para 2025, la deuda del gobierno federal habrá aumentado hasta los 30 billones de yuanes. Unas normas más estrictas en materia de endeudamiento pueden parecer una buena idea, pero privan a las ciudades de fondos para infraestructuras, que han sido un importante motor de crecimiento. En 2024, el gasto en construcción se redujo un 25%, lo que debilitó gravemente la economía. Además, el aumento del gasto de Pekín es insuficiente para cerrar el déficit. Guizhou y otras provincias siguen pidiendo rescates. Reformar el presupuesto es como reconstruir una casa después de una tormenta. El techo sigue goteando, aunque es esencial. Estos cambios son beneficiosos, sin duda. Dan la impresión de que Pekín estará en una posición mucho mejor dentro de unos años si mantiene su rumbo actual. Sin embargo, el principal problema es que las reformas avanzan demasiado lentamente para seguir el ritmo de la crisis. Los impuestos sobre la propiedad pueden ser eficaces dentro de 10 años, pero los gobiernos locales necesitan dinero ahora. Para 2026, el 30% de las provincias chinas incurrirían en impagos presupuestarios si no se toman medidas más rápidas, lo que provocaría una catástrofe aún más grave. Habrá que esperar a ver si Pekín sigue manteniendo su postura ante las críticas públicas.